en ese espíritu hermoso de adoración y de alabanza y de reconocimiento a Él. Venimos a escuchar su palabra, venimos a pedirle, pero por sobre todas las cosas, y es uno de los motivos principales de estar en la casa del Señor, es venir a agradecerle. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted diga a sus seres queridos, a su familia, a sus vecinos: voy a adorar al Señor, voy a agradecerle al Señor. Y que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas. Amén. También venimos para que su Espíritu nos moldee, nos trabaje, rompa viejas estructuras de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, transforme nuestra mentalidad, transforme nuestros sentimientos, nuestros criterios, conforme a su palabra. Amén. Conforme a la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que ir cambiando nuestras vidas con la ayuda del Señor. No podemos ser los mismos, las mismas personas que hace un año atrás siquiera. Amén. Debemos progresar, como escuchábamos la palabra, progresando siempre en la obra del Señor. Amén. No estancarnos, no amesetarnos, sino seguir, como dice su palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Gracias al Señor por poder estar en su casa una vez más. Amén. ¿Cuántos están contentos? Pudiera estar en otro lugar, yo prefiero este. Amén. Y mucha gente quisiera estar en este lugar y no puede. Damos gloria a Dios, y en otros países tenemos hermanos nuestros que les encantaría poder congregarse y poder cantar libremente al Señor y poder compartir la palabra y tener una Biblia con libertad como nosotros lo tenemos y no pueden. Para honrar a esos hermanos tenemos que nosotros aprovechar, sacarle el jugo a esta libertad que tenemos. Cuando la tenemos hay que aprovecharla. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por cada encuentro que tenemos de bendición. Los miércoles aquí estamos estudiando la palabra, estudiando las profecías de los tiempos finales, las 7 dispensaciones. Estamos en la última, en la del reino. Usted necesita instruirse en la palabra en su casa, en la iglesia. Hay mucho material en las redes, hay mucha confusión, hay muchas opiniones, hay también herejías, hay de todo. Y si usted no tiene una formación bíblica firme, puede ser arrastrado, puede ser engañado. Por eso necesita formarse en la palabra. Y el creyente se forma en su iglesia. Amén. En una iglesia donde se predica la palabra, donde usted tiene la libertad de leerla y estudiarla en su casa. Y no solo eso, sino que desde aquí lo vamos a impulsar a que usted lea su Biblia, a que usted estudie, a que usted discierna. Amén. La palabra del Señor, para poder crecer y ser librados de todo engaño en este tiempo de Babilonia, de Babel, de confusión. Amén. Pero en su palabra hay claridad. Por eso dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos alumbra el paso a paso, el presente, pero también hay una proyección a futuro. Nos revela lo que viene en el futuro. Amén. Lo que Dios tiene reservado. Los miércoles estamos estudiando la dispensación del reino. El sábado tuvieron su encuentro. Ayer, los jóvenes, los adolescentes, siempre los animamos, los instamos a aprovechar todos los recursos que su iglesia le da, tanto a los niños como ahora tienen su clase allí en su salón, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todos. Hay alimento para todas las edades y tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Insisto en esto, mientras tenemos libertad hay que echar mano de ella. Ya tuvimos un tiempo, una prueba de lo que fue la falta de libertad. Y donde muchos decían: ¿cuándo me toca a mí? Cuando pudimos de a poco empezar a abrir la iglesia con un aforo reducido, y muchos nos volvían locos a nosotros también. Nos volvieron locos, le digo, en esa etapa. Yo quiero estar, cuando me toca a mí, puedo estar 2 cultos. Y después, cuando vino la libertad, muchos de los que nos volvían locos no vinieron. Así es el ser humano.
Y el Señor toma cuenta, el Señor bendice acorde a nuestra fidelidad. Amén. Tenemos que aprovechar y decir gloria a Dios por poder estar juntos en su casa, a puertas abiertas, con un micrófono, ¿sí? Proclamando la palabra del Señor. Así que gracias a Dios por el encuentro de los jóvenes ayer. Todo esto va marcando el corazón de nuestros hijos desde chiquitos, desde que salen a la luz y desde antes, desde el vientre de su madre, como dice el Señor, yo ya te conocía, ya te escogí. Y van recibiendo del Espíritu Santo aquí en su casa. Ya van en el vientre, van captando y siendo impregnados de esa presencia del Señor. Pero cuando nacen, hay que traerlos. Amén. Hay que traerlos, hay que tomarse el trabajo como padres. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, porque son tiempos que no se pueden cambiar. Cuando uno nació en el camino del Señor, uno tiene que estar en la casa del Señor. Diferente es una familia que llegó a su camino ya con sus hijos grandes. Es distinto y el trato de Dios es distinto. Amén. Pero cuando nacimos en la casa del Señor, tenemos que estar en la casa del Señor. Después vienen los años difíciles donde si no hubo una base de congregación y de búsqueda del Señor, el enemigo empieza a tomar ocasión. Leíamos en la palabra el miércoles, conocemos las artimañas del diablo, y para que el diablo no tome ventaja de nosotros, tenemos que ser sabios. Amén. Yo siempre recuerdo, yo nací en el Evangelio, y si volviera a nacer, vuelvo a elegir esto. Vuelvo a elegir esto. No estoy aquí porque mis padres me llevaron de una oreja a la iglesia, no. Estoy aquí porque sí, en principio los padres tienen que llevar a los hijos. Los padres tienen la autoridad en la casa. No puede una criatura, o ni siquiera un adolescente que está comiendo y está viviendo bajo el techo de sus padres, decidir sobre los padres. Yo sé que esto suena arcaico, pero esto es lo que da vida eterna. No me importan las nuevas corrientes que están generando un desastre en la sociedad, sino que tenemos que volver a la palabra si queremos reconstituir la familia, reconstituir la iglesia. Si queremos ser guardados de todo lo que se viene sobre este mundo, volvemos a la palabra o no tenemos otra base, no hay otra fuente. Y desde pequeño, como Pablo le dijo a Timoteo, desde pequeño has aprendido las Escrituras. El tiempo vivido en las clases de escuelita bíblica, ¿no? Yo hasta la actualidad me acuerdo de algunas lecciones, me acuerdo de algunas clases, me acuerdo de algunas palabras. Me acuerdo cuando un hombre de Dios... Yo vivía en la provincia de Córdoba, en Canals, y un hombre que vino de Belleville, de apellido Kramer, un predicador, y tuvo una clase general un domingo por la mañana en la escuelita bíblica. Yo tenía 5 o 6 años, y él invitó a aceptar a Cristo. Él explicó que por más que tuviéramos nuestros padres cristianos, nosotros teníamos que tomar la decisión de decirle sí a Jesús. Lo explicó de una manera con tanta gracia de Dios para que los niños lo entendiéramos, y yo, sin entender muchos detalles, pero entendí que necesitaba, y a esa edad yo acepté a Cristo en mi corazón, tomé mi decisión personal, y yo me acuerdo que esa noche algo distinto había en mi corazón. Yo lo noté desde pequeño. Nunca diga, no entienden nada, son chiquitos, entienden más de lo que usted piensa. Y nos hace tanto bien, y tengo recuerdos maravillosos de la escuelita, y tengo recuerdos hermosos de las reuniones de jóvenes, luego cuando ya de adolescente y de jovencito participábamos y hacíamos juegos bíblicos, preguntas y respuestas. Era tan hermoso, ¿no? Espadeos bíblicos, que lo hemos hecho aquí también. Esas cosas sellan, marcan para bien. ¿He tenido malas experiencias? Claro que sí. No todo el que está en una iglesia es cristiano, no todo el que está en una iglesia toma las cosas del Señor de verdad. Dios conoce los corazones, pero son tan buenas y tan fuertes esas cosas que Dios grabó en nuestros corazones, que lo malo quedó obnubilado, tapado. Ni siquiera lo tenemos en cuenta, porque en Dios, todo lo que Dios marca en nuestras vidas es bueno. Todo don perfecto, toda cosa buena viene de arriba, del Padre de las luces, de nuestro Dios. En una casa, en una iglesia donde está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, usted no puede llevar otra cosa que cosas buenas. Amén.
De Dios solamente cosas buenas. Las pruebas también son cosas buenas. Las dificultades también son cosas buenas. Nos cuesta por ahí digerirlo, entenderlo, cuando nos pega de lleno en nuestra carne, ¿no? En la carne propia. Pero con el tiempo vamos entendiendo que aunque no entendamos ciertas situaciones, Dios tiene un propósito. Dios, como dice un dicho muy utilizado, Dios obra de formas extrañas. Y es verdad, es verdad. Los moveres de Dios, los tiempos de Dios, las cosas de Dios y cómo Dios hace y desarrolla sus propósitos, no siempre lo vamos a entender. No siempre. Pero lo bueno es estar en sus propósitos. Vamos a un capítulo de Romanos, un capítulo que contiene muchos versículos que sabemos de memoria, muchos versículos insignes, muchos versículos emblemáticos que despiertan nuestra fe. Vamos a encontrar los 5 pasos de la redención, de la salvación, del llamado de Dios también. Vamos a leer algunos versículos que son clave en Romanos capítulo 8. Escrita esta carta por el apóstol Pablo, una carta maravillosa que en algún momento, creo que no muy lejano, los días miércoles, luego de terminar este estudio, es necesario que volvamos a estudiar la relación de la iglesia, la relación de Israel con el Señor y nuestra relación respecto al pueblo de Israel. Hay tanta confusión y tantas voces en estos tiempos, donde hay cristianos evangélicos, hermanos nuestros, que predican la teología de la sustitución. No voy a entrar en el detalle en esta noche, lo vamos a estudiar más adelante los miércoles, pero vamos a ver en la carta de Romanos, echa mucha luz sobre este tema, la discusión de cuál es el pueblo de Dios en la actualidad, si es la iglesia, si es Israel, si Israel dejó de ser el pueblo de Dios. El Israel actual, como dicen algunos, ya no es el Israel bíblico, y yo digo que eso es tan absurdo como decir que la Argentina de hoy no somos los argentinos de San Martín, de la época de San Martín, somos argentinos y hasta el último día de la tierra y que exista esta patria, el que nazca va a ser argentino. O sea, es muy absurdo poder decir eso. Muchos dicen, y hablo de gente que enseña la palabra, que dice que Israel ya no tiene restauración futura, y un montón de cosas absurdas, antibíblicas. La carta de Romanos arroja mucha luz sobre eso y lo vamos a estudiar. Y es necesario porque el creyente se tiene que pronunciar sobre temas que son temas, algunos temas muy puntillosos, ¿sí? Pero el creyente tiene que tener conocimiento y base en la palabra, no es una cuestión de opiniones personales, podemos tener miles de opiniones, pero la palabra no está sujeta a opinión ni a opinólogos. La palabra debe ser expuesta por hombres que, dejando de lado sus pensamientos, ideologías y demás, tiene que, con claridad y bajo la revelación del Espíritu Santo, proclamar lo que Dios quiere decir. Y no lo que a uno le gustaría que Dios dijera, ¿no? No nos llamó el Señor a este lugar santo para eso, para decir lo que a mí me gustaría que Dios dijera, sino lo que Él dice. Por eso es bueno formarnos en la palabra. Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, que nació en un lugar, Tarso, era Saulo de Tarso, su nombre judío era Saulo, ese era el nombre en hebreo del apóstol, como dicen los judíos, el Rabí Shaul. Él nació en Tarso, que era una tierra que hoy pertenece a Turquía, así que si hablamos de territorios actuales, Pablo era turco. Pertenece a Turquía y tenía algo especial ese territorio. El que nacía allí tenía automáticamente ciudadanía romana, como hoy, para que usted lo entienda, el que nace en Puerto Rico tiene ciudadanía estadounidense. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, ¿no? Como dicen ellos, pagamos muy caro ese derecho, ¿no? Esa ciudadanía. Así que Pablo era judío de judíos. Él cumplía en todo lo que podía y en todo lo que era ritual, él cumplía la ley, circuncidado al 8º día.
Él era de la tribu de Benjamín. Él cumplía todas las leyes, había cumplido todas las leyes y las fiestas judías y demás, pero también tenía ciudadanía romana. Era un hombre con características muy especiales porque él era políglota, él manejaba el griego, manejaba otros idiomas también. Por eso Dios lo llamó, su ministerio fue a los gentiles. Un hombre que entendía la cultura de los demás, ¿no? De otros países, y entendía idiomas. Y él cambia su nombre en su ministerio, él empieza a desarrollar su ministerio y él cambia su nombre a Pablo, que es un nombre griego, el equivalente a Saulo en hebreo. Por eso usted va a encontrar que de repente no habla más de Saulo de Tarso, sino que habla de Pablo, el apóstol Pablo. Él dice cosas muy interesantes que han sido muy tergiversadas, como por ejemplo, me dice al judío judío, al griego griego, me dice a cada uno como si fueran de esa sociedad, para ganar de todos, ganar almas para Cristo. Pero él no decía que con el borracho se ponía a tomar, con el drogadicto se ponía a drogarse para entender lo que el drogadicto sentía. No decía eso. Él decía que se metía en la mente, en el pensamiento, en la cultura de cada nación para poder presentarles con sabiduría del Espíritu Santo el Evangelio y que lo pudieran entender. Algo que tenemos que pedir todos al Señor, sabiduría de parte del Espíritu Santo. Hay algo que está dentro de lo que el Espíritu Santo otorga a la iglesia, que es palabras de sabiduría. Amén. Para saber llegar a la gente y saber entender a la gente. A veces los cristianos queremos que una persona del mundo entienda conceptos que nosotros comprendemos cuando el Espíritu Santo nos habla por el mismo Pablo y dice, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo que no entiende la teología de la salvación y de la redención? No lo va a entender. Hay que orar por la obra del Espíritu Santo en los corazones, que es el que convence de pecado, y orar por nosotros. Señor, dame palabras para llegarle a este hombre o a esta mujer. ¿Cómo le hablaríamos a un judío? Que el judío te va a decir, predicame de tu Mesías y demostrame que es el Mesías, pero con el Antiguo Testamento. No me hables del Nuevo. A un hombre que llegó a los pies de Jesucristo, un judío, cuando un hermano le empezó a predicar con Isaías 53, y este judío le dijo, yo te dije que me hables con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo. Y le dijo, te estoy leyendo uno de los Hanebim, uno de los profetas, porque no lo tienen en cuenta, porque habla de Cristo. Incluso le diré más, y vaya guardando y atesorando todo esto en su corazón. Los evangelios son libros del Antiguo Testamento. Lo voy a repetir de nuevo. Los 4 evangelios son libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, propiamente dicho, me encanta ver sus caras. No estoy rompiendo nada establecido. El Nuevo Testamento propiamente dicho empieza en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Jesucristo nacido bajo la ley. Mateo, Marco, Lucas, Juan hablan del ministerio de Jesús todavía bajo la ley. Todavía regía la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús era judío. La palabra de Dios viene de Israel. Para los que dicen que Israel no es más el pueblo de Dios, ya lo vamos a estudiar eso. Pero nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero que es Israel. Ahora que ellos reciben de nosotros la bendición porque conocemos a Cristo y es la iglesia la que le predica a los judíos, es cierto, pero eso no cortó el tronco del olivo verdadero. Jesús nació bajo la ley, cumplió la ley, también fue presentado en el templo, fue circuncidado al 8º día. Jesús festejaba las fiestas, él subía en las 3 fiestas anuales que era obligación subir a Jerusalén.
que era Pesaj, Pascua, Pentecostés, junto con Pascua está la fiesta de panes sin levadura, que eran 7 días más, Pentecostés, que es el Shavuot, y luego Sukkot, la fiesta de las enramadas. Jesús subía. Es más, Jesús celebró Hanukkah. Hanukkah no está en el Antiguo Testamento porque fue algo que sucedió con los griegos en los 400 años del silencio. Pero dice la Biblia que Jesús subió al templo en la fiesta de la dedicación, y uno dice, bueno, la fiesta de la dedicación también se le llama así a Sukkot, pero Sukkot hay un detalle importante. Dice, y era invierno. Sukkot no era en invierno. La fiesta de la dedicación es Hanukkah, la de invierno. Jesús la celebró. No le podían imputar a Jesús que él no cumplía la ley, aunque quisieron hacerlo. De manera que lo que relatan los 4 evangelios es parte del Antiguo Testamento, aunque ya esté en el Nuevo, y no está mal que esté situado en el Nuevo porque está relatando la vida de quien iba a ser el puente entre la ley y la gracia. Pero en el libro de los Hechos es donde, propiamente dicho en ese libro, en capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, la iglesia es la que empieza a regir y empieza a haber un montón de conflictos también. Todos los cambios, y esto guárdelo para su vida, todos los cambios y los avances van a traer conflicto. ¿Usted quiere ser promovido en Dios? Va a haber conflicto en su vida. ¿Usted quiere ser promovido en su trabajo? Va a haber conflicto. Nada llega fácil servido en bandeja de plata, y si algo llega así, desconfíe. Cuando queremos crecer, cuando un adolescente, un niño pasa la preadolescencia, empieza a pegar los estirones, vienen los dolores de huesos, porque crecer duele. Crecer duele. Quiero tener un mejor puesto en el trabajo. Ok, si el Señor te lo da, te van a exigir más. Vas a tener mayor responsabilidad y te agrego algo más, vas a tener más enemigos. Los que eran quizás tu amigo van a decir, este es un chupamedia, este es esto, es aquello, es lo otro. Se te van a dar vuelta. Crecer duele. Ser promovido trae conflicto. La redención fue por muerte, fue por padecimiento. Si la semilla que cae en la tierra no muere primero, no se pudre, no se destruye, no sale el fruto. Por eso yo siempre digo, cuando usted ve a una persona que le fue bien, nunca diga le fue fácil. Este le es fácil, mirá lo que tiene, mirá cómo está. Que tenga y que sea exitoso no quiere decir que le sea fácil. Estaba todo bien con Jesús cuando fue a la sinagoga de Nazaret y abre el pasaje de Isaías y empieza a leer acerca del Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado el Señor a dar libertad a los cautivos. Oh, qué hermoso, qué palabra. Cuando Jesús dijo, ese soy yo, hoy ha llegado ese día. De un momento a otro se pudrió todo. Ya no estaba bueno, el predicador no era tan de bendición y de tanta alegría, sino que ahora era un hereje y lo querían matar. De hecho, lo quisieron despeñar a Jesús. Pero no era el tiempo. Aunque ahí se cumplió una de las figuras del Antiguo Testamento. Preste atención. Se elegían 2 machos cabríos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Se elegían 2 machos cabríos. Se echaba suerte sobre ellos en el Antiguo Pacto. El que salía a Dios, ese iba al deshuelle. Ese iba al sacrificio, al altar. Y el que salía a la suerte a Azazel es un demonio del desierto. Lo enviaban al desierto por un hombre que era el encargado de llevarlo. Pero antes de enviarlo al desierto, ¿sabe lo que hacía el sacerdote? Por eso en el Antiguo Testamento hay que prestarle atención, hay muchas figuras de Cristo allí. Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Imponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo, cargaba los pecados sobre ese macho cabrío
y luego lo llevaban al desierto. ¿Y sabe cómo lo dejaban en el desierto? No es solo que lo soltaban, lo despeñaban. Lo llevaban a un precipicio y lo despeñaban. Y el otro moría en el altar. Como Jesucristo en naturaleza humana no podía morir 2 veces, en ese momento donde él predica en la sinagoga de Nazaret, se cumple la primera parte de un macho cabrío que es despeñado, pero dice que el Señor se abre paso entre ellos y es librado, porque esa no era la muerte, faltaba la otra parte, el que moría en el altar, y el altar donde murió Cristo fue la cruz. La cruz fue el altar. Todo tuvo cumplimiento. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. Es matemáticamente imposible que tantos cientos de profecías se cumplieran en un hombre. Es matemáticamente, por la ley de probabilidades, es imposible. Así que tenía que ser él el Mesías, nuestro Mesías. Todo crecimiento, toda obra, todo avance se avecinaba ya la gracia, pero costó el sacrificio de Cristo. Y no solo el sacrificio, la muerte, costó la tortura, costó el abandono de sus propios amigos, la negación de uno de los más cercanos, uno de los que él llevaba, ese grupo de 3, Juan, Jacobo, Pedro, eran los más cercanos a Jesús y Pedro fue el que lo negó. Judas, se le había dado la responsabilidad y la tremenda confianza de administrar las finanzas del ministerio de Jesús y robaba. Terminó entregándolo, pero ya lo venía traicionando de antes. El que decía, ese perfume, en vez de haberlo roto, se podría haber vendido y su dinero dárselo a los pobres. Y la Biblia declara y dice, no es que él tenía cuidado de los pobres, sino que metía la mano y robaba de la bolsa. Como muchos hoy que tienen el espíritu de Judas y usan el nombre de los pobres, pero para llevar agua para su molino. Esos espíritus están todavía en vigencia. El mundo espiritual pasa con las generaciones. Tenía que pasar todo eso para que hoy nosotros estuviéramos aquí sentados glorificando el nombre de Jesús. Porque la palabra declaraba y profetizaba que Él iba a haber descendencia, iba a haber fruto de su muerte y su sufrimiento. Entonces, Él iba a menospreciar el oprobio. Lo que Él iba a sufrir en carne propia, lo iba a poner en menor precio, porque el precio más alto, lo que Él tenía delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, era tu vida. Y era mi vida. Por nosotros Él lo hizo. De manera que decir y echarle toda la culpa a Israel mató a Jesús. Nosotros también. Los argentinos también lo matamos. Los chilenos lo mataron. Los paraguayos lo mataron. Los estadounidenses lo mataron. Los japoneses lo mataron. El mundo entero, porque Él no murió solo por Israel, murió por toda la humanidad. Por eso toda lengua, tribu y nación va a proclamar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo sabía que venía una gloria venidera que viene para nosotros también, que es incomparable. Yo hoy decía, las malas experiencias que he tenido por malos cristianos, no por Dios. Dios nunca me falló, eso quiero dejar en claro. Jamás. Más bien yo le he fallado a Él algunas veces, pero Él nunca me falló. Eso, comparado con todo lo que yo recibí del Señor toda mi vida, aún en momentos de lucha, de prueba, de necesidad, yo conocí lo que es la pobreza, conocí lo que es el hambre, conocí un montón de cosas. Dios me hizo pasar por todos los terrenos para poder predicar hoy con autoridad. No de manual, sino por experiencia. Pero Dios nunca me ha fallado. En el desierto Dios ha estado. De manera que si yo tengo que poner hoy en la balanza
y tuviera que volver a elegir, repito, elijo este camino nuevamente, porque no hay otro. No hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es una religión, es un hombre. La verdad no es un concepto, es un hombre. Jesucristo es la verdad. Entonces, en la balanza de nuestra vida, hermano, todo lo que tenga que pasar por mantenerse fiel al Señor, pague el precio. Pague el precio, anímese, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Por eso en el versículo 18 Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, diga conmigo, en nosotros, nuevamente, en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos creen esto? Si no lo cree, hoy puede entregar su vida al Señor. Para que el Espíritu Santo le abra los ojos y empiece a ver no solo lo que Dios tiene para usted aquí en la tierra, sino en el futuro, en la eternidad. Gloria al Señor. Hay una gloria venidera que ni siquiera podemos imaginarla. Nuestro cerebro no está preparado. El miércoles, después del estudio bíblico, después del culto, charlábamos allí con unos jóvenes de detalles que no están en la Biblia, de cosas que son secundarias, por supuesto, pero que nos llaman la atención. Y no están, porque no son las más importantes. Y no nos entra en la cabeza tanta gloria, tan bien planificado que Dios tiene nuestro futuro. Como cantamos, yo sé que Él preparó mi futuro. ¿Cuántos creen esto? Pero tenga convicción. No, porque lo dijo el pastor, o lo escuché en la radio, o lo vi por ahí en un versículo bíblico. No, tome la palabra y hágala suya, porque lo creo, porque está grabado en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y otro versículo que es un emblema es el versículo 28. Estamos en Romanos capítulo 8. Y sabemos, o dice Pablo, me contaron, me dijeron, lo escuché en una prédica. Primero lo vamos a escuchar en una prédica, pero después lo vamos a vivir. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Entonces a usted todas las cosas le van a ayudar para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósito para su vida, entérese. Dios tiene propósito para su vida. No lo llamó solo para tenerlo ahí al lado. Él lo llamó a usted con propósito. Él llamó a niños, Él llamó a jovencitos con propósitos. Timoteo era un jovencito y era un servidor de Dios, era un pastor. Y Pablo le aconsejaba y le decía, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé tú ejemplo de los creyentes. Sé tú ejemplo. Por eso no me gusta el menosprecio de los que tienen menos edad. Y entiendo a los jóvenes que a veces tienen que aguantar tonteras de los viejos. A veces sin malas intenciones, pero esas cosas como ahora para ustedes es fácil. ¿Habrán escuchado, jóvenes? Ahora para ustedes es fácil. Nada más erróneo que eso. En algunas cosas puede ser, pero hay otras que se han puesto. Nuestros padres no tuvieron los desafíos que tienen los padres de hoy. Y lo digo con absoluta convicción y seguridad. En lo económico quizás fue mucho más difícil y valoramos el esfuerzo y el sacrificio de nuestros padres. No dejemos de valorar, tampoco los jóvenes cometamos el error. Digo yo, me anoto también, ¿vieron? De creer que la sabemos toda, porque también si queremos ser ejemplo de los creyentes,
tenemos que ser humildes, si no, no podemos ser ejemplo. El joven a veces se siente, no todos, ¿no? Pero se siente inmortal, intocable, y no. Somos tan mortales como cualquiera, ¿no? Entendemos, pero había cosas que en la casa marchaban casi en stand-by, marchaban automáticamente. Que hoy hay que tener un cuidado bárbaro. Antes, con tener cuidado de lo que pasaba a través de la puerta de la casa era suficiente. Hoy en día el mundo está metido en la habitación de nuestros hijos en un aparatito así. Es una ventana al mundo, a todo lo bueno y a todo lo malo, y lo que más llama la atención es lo malo. Hay cosas que se han puesto mucho más difíciles. La Agenda 2030 está acelerada cuando nuestros padres no tenían ni idea de lo que la ONU se traía entre manos. De hecho, algunos de ellos cuando nacieron la ONU no existía todavía, como tal, ¿no es cierto? Entonces, cada generación tiene un desafío. No ha sido fácil para ninguno. Hubo un tiempo donde la gente se moría de una gripe y no había medicamento. Luego vino una etapa donde la medicina empezó a alargar el promedio de vida y ahora estamos en una etapa donde la medicina quiere matarnos. Perdona a mi hermana que trabaja en la medicina. No estoy hablando de médicos en particular, por la duda, claro. No toda la medicina, entiéndalo. Porque mañana alguno va a decir, no voy al médico, tenía turno pero ahora no voy. No, vaya. No estamos en contra de la verdadera ciencia, pero hay intereses en las farmacéuticas que están asociadas con los planes elitistas del mundo para reducir la población y que quieren matarnos porque sencillamente eso, quieren matarnos a través de los alimentos, contaminación del aire, quieren matarnos a través de las vacunas, de las medicinas. Y después defienden el medio ambiente. Es una gran mentira. Bueno, todo eso es una farsa terrible. Hay cosas que si usted se enterara se agarraría la cabeza y diría, lo que está trayendo el ecologismo, el pseudoecologismo en el mundo es una catástrofe. Hay naciones que ya han perdido sus campos, están sumidas en hambre porque no pueden cosechar la tierra porque calienta el planeta, mientras a otros se lo permiten. En España, en zonas hermosas de España, se está levantando la gente porque gente que reconoce y dice, yo estaba a favor de las energías renovables y las energías limpias, pero resulta que un día cayó una empresa multimillonaria, acollarada con el gobierno de la nación de España, y empezó a expropiar, a gusto y piacere, a expropiar campos para hacer lo que se le llaman las granjas de paneles solares. Hectáreas y hectáreas y hectáreas llenas de paneles solares. Hay hoteles rurales que están perdiendo su trabajo porque la gente dice ya no tiene gracia ir a un hotel rural porque ya no vemos las montañas, ya no vemos los bosques, ahora solo vemos vidrio. Vemos celdas solares. Y hay gobernantes que no, muchos agarraron por supuesto porque hay mucha plata, pero algunos que dijeron, cuando vieron el precio que había que pagar, dijeron, no nos sirve este dinero, todavía quedan algunas personas honestas en este mundo, y se levantaron, pero tuvieron que hacer una lucha como David contra Goliat. Y lograron algo, pero no todo. Ya muchos han perdido sus campos. ¿Esto qué produce? Encarecimiento de los alimentos, que sean cada vez más inalcanzables, y un montón de cosas más, que sería largo de hablar, pero eso es lo que el mundo tiene. Eso es el sistema del mundo. Muchos abrazan y aman el sistema del mundo. Y el sistema del mundo es el que te quiere matar. Te quiere matar físicamente, te quiere matar espiritualmente, porque te quiere alejar de Dios. Amén. Por eso no es fácil el tiempo que hoy los jóvenes tienen que enfrentar. No es fácil, tienen que estar bien prendidos de Dios, y para los padres de hoy nos viene un desafío mucho más grande, porque ya no es solo cuidar de la puerta para adentro, sino que es mucho más difícil.
Y si no tenemos a Dios, por eso dice que tenemos que educar a nuestros hijos como conviene en el Señor, se nos va a hacer imposible. Sin la gracia de Dios es imposible. Sin obedecer los principios bíblicos, vamos a fracasar. Ya quiero que sepan, les hablo de parte del Señor, los márgenes de error se han achicado al mínimo. Antes había un poquito más de margen de error, antes quizá los padres no tenían que tener tanto cuidado y nosotros íbamos a las reuniones de jóvenes a hacer juegos bíblicos y a estudiar la palabra. Hoy las reuniones de jóvenes tienen que ser una contención para que nuestros jóvenes no se pierdan. Antes íbamos a ser preparados para salir a ganar almas para Cristo. Hoy hay que predicarle a nuestros jóvenes para que ellos no se pierdan. Es la realidad que nos toca vivir. Por eso no es cierto de que ahora es más fácil. No es cierto. Alguno puede decir, bueno, Moisés, pobre Moisés, se bancó 40 años en el desierto a un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, un pueblo que vivía de rebeldía en rebeldía, que lo volvió loco y por culpa de ese pueblo se enojó, perdió los estribos Moisés y no entró en la tierra prometida. Parece injusto, pareciera injusto. Y vino Josué, hizo ¡pim!, saltó el Jordán y ya estaba en la tierra prometida. Se nos están perdiendo muchos detalles de la historia. Porque primero Josué estuvo con Moisés, pasando todas las luchas que Moisés estaba pasando, Josué estaba al lado. Y cuando Moisés parte con el Señor, Josué necesita un milagro como el que tuvo Moisés cuando salió de Egipto, que se tuvieron que abrir las aguas del Mar Rojo. Ahora era el tiempo, justo el tiempo de pasar al otro lado, era cuando el Jordán se desbordaba. ¿No te ha pasado? Vaya haciendo analogías en su vida con la palabra. Señor, ¿ahora es tiempo de hacer esto? ¿Ahora que es más difícil? ¿Ahora me pides que cruce el Jordán? ¿Ahora que se desbordó? ¿No podemos esperar la etapa donde baja el caudal? Y el Señor dice, no, ahora que es imposible para el hombre, yo quiero demostrar que es posible para mí. Es ahora. Y Dios hace el mismo milagro, se corta la corriente, se abren las aguas del Jordán y el pueblo pasa y pisa la tierra prometida. Pero ahora a Josué le tocó todas las guerras. Moisés se bancó al pueblo, pero ahora Josué tiene que ir cara a cara con los gigantes. Y tiene que comandar y tiene que gobernar a un pueblo que a veces acompaña y que a veces se acobarda, a un pueblo que a veces obedece a Dios y a veces esconde cosas bajo la carpa como Acán. Josué tuvo todo un ministerio de guerras y batallas externas e internas. Cada generación tiene un desafío nuevo. Si usted era de algunos de los que decía para los jóvenes es más fácil, piénselo antes de decirlo. Tenemos que entender que en los colegios tienen otras presiones. Yo he ido a colegios públicos en barrios que eran barrios pobres, carenciados, y por ahí había un malandrín que todo lo tenía identificado. Hoy en día los niños van a los jardines de infantes con armas, venden droga en la primaria, venden droga hasta en los jardines de infantes. Y no solo en barrios carenciados. El mal, como una neblina de inmundicia, va metiéndose, va permeando todas las clases sociales. Las tentaciones llegan hasta donde antes no estaban. Por eso tenemos que estar preparados. Lo que se viene, y cada vez falta menos, es la redención de los hijos de Dios, nosotros. Pero a medida que se va acercando ese evento maravilloso, la oscuridad sobre el mundo es mayor. Es mayor. Pero el Señor nos habla con su Espíritu Santo y nos dice, si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y a veces sinceramente decimos,
yo no le veo el lado amable a esto, Señor, no sé cómo puedes usar esto. Y el Señor dice, déjamelo a mí, yo sí sé. ¿Por qué quieres saber todo? Tenemos curiosidad, es propio del ser humano. Pero hay cosas que el Señor nos las va a ocultar porque Él quiere que ejerzamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible. Entonces, si el Señor dice, tranquilo, todas las cosas, las malas, las amargas, también. ¿Cómo llega José al palacio de Faraón? ¿Cómo llegó? ¿Cuál sería la vía normal? Potifar, donde él había llegado, donde José había llegado como esclavo, pero resulta que todo lo que sus manos tocaban era bendecido y prosperado, y Potifar, inteligente, se da cuenta y lo pone como mayordomo de su casa. Potifar era un oficial principal del faraón, tenía llegada al faraón, era jefe de la guardia real. Entonces lo normal hubiera sido que un día Potifar, hablando con faraón, hubiera dicho, tengo un muchacho que vino de la tierra de Canaán, que es una luz, es bueno para los números, no le quita el lomo al trabajo, ahora lo puse a administrar todo y yo ya descanso, él me maneja todo, todo lo que toca prospera. Y Faraón un día le hubiera dicho, bueno, presentámelo. Y no sé si Potifar hubiera querido. No le convenía. Dice, no, déjamelo a mí. Pero Faraón hubiera dicho, tráemelo para acá, lo quiero conocer. Y al conocerlo y hablar con él, hubiera dicho, te ofrezco un puesto en mi corte. Y bueno, eso... Si yo fuera José y le tengo que dar una idea al Señor, yo le daría esa idea. Porque somos buenos para darles ideas al Señor de cómo hacer las cosas, ¿o no? ¿O usted no? Podría haber sido así, el Señor dice, no, si hubiera sido así, hubiera faltado carácter, hubiera faltado experiencia en la vida de José, y ahí en el palacio, con todas las tentaciones que tenía, hubiera caído. Necesito llevarlo más a las profundidades. Falsa acusación, Dios no lo defiende. Cuando creemos que Dios, que es justo, no hizo justicia. No lo defiende. Va preso. Ojo, de lo que se le acusa a José es digno de muerte. Lo cual nos dice, lo que está entre líneas, que Potifar sabía quién era su mujer y por una cuestión de honor tienen que condenarlo a José, pero él interviene para que no lo maten. Y él termina preso y allí conoce al panadero y al copero del rey. Y ustedes conocen la historia. Y uno lee la historia de José y parece que llegó a Egipto ayer y hoy es el mayordomo en la casa de Potifar, mañana cayó preso y pasado ya está en el palacio. No, pasaron años, años, años. José sembró la juventud para llegar a donde llegó. Pasó oprobios, pasó los silencios de Dios cuando Él habrá orado y habrá clamado, Señor, tú sabes que esta acusación es falsa, es mentira, yo me he mantenido fiel a ti, a tu palabra, he huido de las tentaciones para guardarme, para agradarte y mira lo que me pasa. Y el Señor, Señor, supongo que vas a defenderme. Nada. Espera, José, falta todavía. Tengo planes que exceden a tu imaginación. Porque la mente de Dios es más alta que las nuestras. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Quién puede entenderlos? Y allí Él le revela sueños al copero y al panadero que por traidores habían caído en prisión. Uno es restaurado, el otro es ejecutado. Y el que fue restaurado, cuando le da la profecía a José, le dice, lo único que te pido, cuando llegues al palacio nuevamente, no te olvides de mí, hablale de mí. Y el tipo llega y se olvida. Y pasa tiempo y ni se acuerda. Y José esperando a ver que le traigan alguna novedad, que le digan, che, quedás en libertad. Mirá, no, nada. Hasta que Faraón entra en una crisis por un sueño y ahí se acuerda. Ah, en la cárcel conocí un muchacho que me interpretó los sueños. Yo creo que hasta el Faraón lo habrá mirado y le ha dicho,
Cabezón, ¿y ahora me lo decís? Anda a buscarlo, tráiganlo. Y ahí empieza a cambiar la realidad de la vida de José, que yo estoy seguro, hermano, si usted póngase en la mente, en el corazón de José, cuando llegó a ser mayordomo en la casa de Potifar, habrá dicho: gracias, Señor, tú me levantaste, sacaste al pobre del muladar, yo era un esclavo y ahora soy un mayordomo, gracias por ponerme donde me pusiste. Y el Señor: no ese es el lugar para ti. Yo tengo un lugar que ni siquiera te imaginas, pero vas a tener que pagar el precio. No es ser mayordomo. Pero ya está, Señor, estoy conforme con esto no quiero más nada. Ya. No. Hay más. Pero te voy a sacudir la nidada, como el águila sacude la nidada, para que sus polluelos aprendan a volar. Los tira al precipicio. Cuando ve que en una altura prudencial no pueden remontar vuelo, el águila los levanta sobre sus lomos y lo vuelve a ubicar allí en la comodidad del nido, pero al otro día los tira de nuevo hasta que vuelan. Si usted llegó al Evangelio para vivir cómodo, está en el camino equivocado. Claro que vemos la gloria de Dios y el Señor nos bendice, Dios hace milagros y Dios, si tuviéramos que hacer un listado de todos los beneficios del Señor, sería algo interminable y hasta fallaríamos porque nos olvidaríamos de alguna cosa, pero hay precios que pagar. Y ahí el Señor le muestra: viste, José, primero yo no te quería de mayordomo en la casa de Potifar, te quería como príncipe de Egipto, pero no solo para exaltarte, porque aquí viene otra lección, pueblo de Dios. Cuando Dios te pone en una posición, no es solo para ti. Cuando Dios te sube, cuando Dios te promueve, no es para que te mires el ombligo. Y José va entendiendo de a poco y paso a paso los planes de Dios. Ahora él está en el palacio, ahora él previene y salva a Egipto de la bancarrota, del hambre, del desastre social, porque Dios le anticipó lo que tenía que hacer, pero un día le caen los hermanos y eso ya no lo tenía en sus planes, porque en Canaán también había hambre y ahí había reservas y ahí se le sacude la estantería a José. No lo reconocen, José está más grande, José tiene vestiduras reales, José está maquillado porque a los hombres egipcios los maquillaban. No lo reconocen, pero él sí reconoce a las hilachitas de sus hermanos. Eran los mismos, un poco más viejos nada más. Digo en broma, ¿no? Eran los mismos. José era el que estaba cambiado. Y él empieza a actuar. Dice: no les va a ser tan fácil. Pero tenía un corazón de esos que agradan a Dios, no tenía maldad ni deseos de venganza, de manera que en algún momento él tuvo que salir corriendo y dejar a sus hermanos hablando solo y se fue a llorar desconsoladamente. Su corazón se quebrantó. Le habrán venido 1000 cosas a la mente, 1000 recuerdos, de ser el hijo preferido de papá a ser un esclavo, correr riesgo su vida. Su vida cambió y se le sacudió todo. El futuro que él tenía planeado se le borró, desapareció, se esfumó. No sabía lo que le esperaba, seguramente pensaba que iba a terminar muriendo en alguna mazmorra, bajo el látigo de algún verdugo, porque eso le esperaba a los esclavos, pero no sabía todo lo que Dios tenía planeado. Todavía no estaba escrito el libro a los romanos siquiera para que él pudiera leer que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Es privilegio que usted y yo hoy tenemos, tener la palabra completa. Lea la Biblia, ahí están las respuestas que usted necesita. Señor, quiero que me hables, pero no lees la Biblia. Dios no te va a hablar. Ahí está. ¿Estás en otro canal? ¿O estás buscando la respuesta de Dios? Aquí hay profecía. Aquí está tu futuro. Nadie te tiene que leer la borra del café, ni la yerba del mate, ni las líneas de la mano. No te tienen que leer nada. Nuestro futuro está asegurado en Dios. Ahí está mi futuro, ahí está el futuro del mundo, ahí está el futuro del universo. Ahí vemos el fin de la historia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hay victoria en Cristo Jesús y hay respuesta en su palabra poderosa. Gloria a Dios.
Cuántas veces en momentos de angustia clamé y busqué en su palabra y la palabra viva saltó como una espada a mi corazón y Dios me respondió y Dios me habló y Dios cambió de manera milagrosa mi estado de ánimo de un instante a otro. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso, pero le tienes que creer. Su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, pero no solo corta para allá, corta para acá también. Estirpa cosas que no tienen que estar, para nuestra salud y nuestro bien. Todo ayuda para bien, lo malo ayuda para bien. Lo que el diablo quiere hacer, el Señor lo agarra y dice, yo lo incluyo en mis planes y lo voy a dar vuelta. Les contaba, creo que el miércoles, el testimonio de nuestro hermano Jimmy Swaggart, que partió con el Señor hace unos días. Cuando él graba su primer disco sin tener dinero, Dios usa a su primo Jerry Lee Lewis. Alguien que estaba en el mundo de la música secular, en la movida del rock and roll allí por los años 50, 60. Pero no es nada eso, usa a un mafioso de Las Vegas para destrabar las trabas que el enemigo le quería poner en el estudio de grabación. Dios va a usar hasta los instrumentos del diablo. El Señor va a decir, yo lo voy a usar para mis propósitos. O no usó al traidor de Judas para entregar al maestro para que nosotros hoy seamos salvos. Y algunos dicen, pobre Judas, fue una víctima de los propósitos de Dios. No, Judas era un desgraciado si nacía ahora, si nacía en el año 0, en el año 1, y el Señor lo puso en el tiempo justo de la historia y en el lugar para cumplir los propósitos de Dios. Pero tenía un corazón que se abrió a Satanás. No es culpa de Dios. A veces muchos predican la teología de la predestinación como si fuera absoluta para culpar a Dios de todo lo que pasa. Bueno, si yo soy un falso, es porque ya Dios me predestinó a ser un falso. ¿Es culpa de él? No, Señor. Está el libre albedrío también. Judas tenía libre albedrío. Hasta el último instante Jesús le demostró su amor. Hasta el último. Pero el diablo había entrado en su corazón y por fin el Señor le dijo, ve y haz lo que tienes planeado, ya está. Ya estás determinado a hacer el mal. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tengas que enfrentar luchas, si ahora estás enfrentando, yo sé que muchos están pasando pruebas, luchas de diferente índole, haga suyo este versículo, Señor, no sé cómo, yo no entiendo cómo, pero sé que esto me va a ayudar a bien. Sé que esto me va a bendecir, sé que esto va a fortalecer mi fe, sé que estoy pasando por el fuego, pero tu palabra dice que no me quemaré, sé que me siento que me estoy ahogando, la situación me ahoga, pero tu palabra dice que las aguas no me anegarán. Y este es el momento, Señor, de poner en práctica y vivir esa palabra, aunque no lo entienda, aunque estés en silencio, aunque no vea que estés haciendo la justicia que tienes que hacer o que yo quiero y requiero que hagas, pero algo tienes en mente, algo tienes en tus planes, Señor. Sé que esto me tiene que ayudar a bien. Qué patada en el hígado que es para el diablo cuando ve que usted, en vez de renegar de Dios, da gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Dijo expresiones que yo las repito porque las siento tan profundas. Señor, aunque me mate, seguiré confiando en ti. ¡Qué fe! Aunque después él empezó a abrir su corazón y a volcar su dolor, pero él no pecó. Nunca el Señor le imputó pecado a Job, sí a sus amigos. ¿Por qué? Porque no eran solo las palabras que se oían, sino que Dios estaba viendo lo que había en el corazón de su siervo Job y lo que había en el corazón de sus amigos. Pareciera que sus amigos hablaron mejor que él, pero sus corazones no eran correctos. Mucha gente tiene apariencias de piedad, sus corazones no son correctos y Dios los pesa. Hay gente que incluso hace cosas buenas, pero el móvil es incorrecto, lo que los motiva es incorrecto y Dios lo conoce. Luego nos preguntamos por qué Dios perdonó a David, que cometió un par de atrocidades, se equivocó muy feo y no perdonó a Saúl. Pareciera que lo de Saúl no era tan grave, era más grave.
pero sobre todo Dios conocía el corazón de alguien que siente solo remordimiento del corazón de alguien que tiene arrepentimiento. Todo ayuda para bien. Y aquí vamos a ver los 5 pasos o 5 escalones, 5 peldaños del llamado y de la redención. Porque a los que antes que el mundo exista, ¿qué dice? Conoció. Pensá un momento. ¿Me conociste a mí, Señor? Sí, antes que la tierra fuera creada. Sabía que una vez el soplo de vida, el Espíritu de Dios, iba a darte vida. Porque la vida que tenemos, la unión del alma con el cuerpo, está provocada por el soplo de vida de Dios. Eso es el Espíritu. Por eso dice que cuando una persona parte de la eternidad, el Espíritu vuelve a Dios. Ya te conocía. ¿Acaso Dios, antes de llamar a algunos que le fallaron, no sabía que le iba a fallar? Es que Dios no condena por anticipado. Dios da oportunidad. Dios da oportunidad. Hay gente que hoy le es fiel a Dios y Dios sabe que de aquí a unos años quizás lo van a abandonar, pero porque hoy es fiel el Señor lo bendice. Y podría decir, no, no te voy a bendecir porque sé lo que vas a hacer de aquí a unos años. Dios es fiel a su palabra, a lo que Él promete. Él permanece fiel. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Lo voy a decir de esta forma para que entendamos. Para que Él sea el molde. Que Él sea mi molde y tu molde. Y para encajar en ese molde, hay partes que va a tener que romper el Señor. Como barro seco que el alfarero tiene que romper y tiene que volver a amasar para volver a poner en el torno. Para entrar en ese molde, hay cosas que el Señor va a tener que extirpar. Hay mochilas que tenemos que dejar. Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Eres justificado por la gracia del Señor. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria del Señor ha de mostrarse en nuestras vidas. Así que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Los 5 escalones de la redención, de la salvación. Nos conoció. ¿Por qué nos predestinó? ¿Arbitrariamente? No, aquí está la respuesta. Porque antes de predestinarnos, Él conoció que íbamos a abrir el corazón a Él. Él conoció que en nuestro libre albedrío le íbamos a decir sí a Jesús. Entonces, como nos conoció, nos predestinó a ser salvos. Y como nos predestinó, todavía no estábamos enterados, alguno no sabía, alguno llegó de grande al camino del Señor, ya Dios te tenía en sus planes, entonces un día te llamó. Y cuando te llamó tal cual estabas, con tus pecados, con tus problemas, con tus fallas, con un montón de cosas. No importa, Él te llamó igual, pero Él empezó a justificarte. Él empezó a transformarte. Él empezó a moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y una vez que empezó a darle forma a tu vida, Él empezó a mostrar su gloria en tu vida y la va a seguir mostrando hasta que un día se ha de manifestar lo que somos cuando Cristo venga. Ahí el mundo verá quiénes somos en realidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necio el que se levanta en contra de un hijo de Dios. Necio, necia, aquellos que quieren ponerse en manos del enemigo para causarle daño a un creyente que está caminando fielmente con el Señor. Pobrecito, no sabe lo que le espera. Porque aquellos enemigos que son tan grandes y que nos quieren atemorizar, un día Dios los sopla y son polvo, son como el tamo del desierto.
como le dijo al pueblo y le dijo a Moisés, cuando allí estaban los egipcios entesando el arco para matarlos y exterminarlos, estaba el mismo Faraón, había salido al frente de la batalla a atacar un pueblo desprovisto, un pueblo desarmado, a un pueblo cansado, a un pueblo con niños, con mujeres, con ancianos. No le importó, porque quiero contarle algo, Satanás no tiene misericordia. Es el de la misericordia, es nuestro Dios. El diablo no le importa y no perdona niños, no perdona ancianos, no perdona mujeres embarazadas, no perdona nada. El que perdona es Dios. Y ahí estaba el pueblo de Israel entre la espada y el mar rojo, y el Señor en un momento le dice a su siervo, mira bien y decirle al pueblo que miren bien y se graben la cara de esos enemigos, porque en un momento no los verás más. En un momento no los verás más. En un momento Dios se encargará de ellos. Tú no puedes, pero Dios puede. Pobrecito, así como dice que cualquiera, mire, a cualquiera, no importa si es cristiano, que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a uno de mis hijos, dijo Jesús, no va a quedar sin recompensa. Cualquiera que aunque no conozca los planes y propósitos de Dios, te ayude, sea de bendición, porque Dios también usa gente del mundo para bendecir a su pueblo. Dice que Dios lo va a bendecir por haber bendecido a uno de sus hijos. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a recompensar. De la misma manera, cualquiera que alce su espada contra ti, Dios se va a encargar. Porque el Espíritu Santo nos habla a través de Pablo y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién es más grande que Dios? Pregúntate, ¿qué enemigo es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que hacernos esta pregunta cuando los enemigos vienen y ladran y nos muestran músculo y nos dicen yo tengo poder, yo tengo dinero, yo puedo, yo... ¿Y tú quién eres? Ya te vas a enterar quién soy. O por lo menos te vas a enterar quién es mi Padre. Yo me acuerdo, nunca me faltó un compañerito bravucón a quien no sé por qué yo le caía bien. Y muchos habrán tenido experiencia similar, que esos que vienen y te dicen, te prometen protección. Te dicen, si alguien te quiere pegar, mándamelo a mí, que yo lo agarro. Entonces por ahí uno era medio un hilachita así, pero salía al recreo. Y el que se enteraba que el bravucón era tu amigo, te respetaba, ¿viste? Era como que eras de la mafia. Y vienen esas experiencias de vida de nuestra niñez. Y digo, ¿por qué ahora, de grandes, que sabemos cuáles son los verdaderos enemigos, por qué vamos a tener desconfianza si el Señor me está diciendo, si yo estoy con vos, ¿por qué le vas a tener miedo a otro? De hecho, es hasta ofensivo para Dios que le temamos al hombre. Dice, ¿por qué le temes al hombre? ¿Quién es el hombre para que tengas temor de él? Nosotros tenemos que tener respeto, tenemos que respetar las autoridades, todo eso está bien. Pero cuando se levantan enemigos, instrumentos del diablo, ¿quién es el hombre para que le temas? El Señor nos dice, no, ¿acaso no te prometí mi cuidado, mi protección? Si yo estoy contigo, ¿quién va a poder? ¿Quién va a poder contra ti? El que no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otro texto emblema. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es un capítulo de reflexión para el creyente, que a veces los problemas, las necesidades o el mundo nos quieren obnubilar la fe, quieren tapar el sol con un dedo, tapar al sol de justicia con los problemas, y el Señor dice, te voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿te acordás que todo lo que yo permito, aunque sea lo malo, te va a ayudar para bien? Pero también quiero que recuerdes quién va a tener poder contra ti si yo estoy contigo. Quiero que recuerdes quién soy yo. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Tú crees que yo, que no mezquiné a mi hijo para que muera en una cruz por ti, te voy a mezquinar un trabajo? ¿Te voy a mezquinar un milagro? ¿Te voy a mezquinar una provisión? ¿Te voy a mezquinar el gozo, la alegría, la paz? ¿Tú crees que puedo mezquinarte algo de eso si ni siquiera mezquiné a mi hijo? El que no escatimó ni a su propio hijo.
sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Es que a veces el diablo nos viene a socavar la fe, pero cuando el Espíritu Santo trae esta espada y empieza a cortar los temores, las dudas, las especulaciones, y la palabra empieza a alumbrar nuestro espíritu, decimos, es cierto, yo lo sabía, ¿por qué me dejé engañar? ¿Por qué me dejé gritar por el diablo cuando el Espíritu Santo me está hablando y tengo que apropiarme de esta palabra? Señor, yo quiero vivir esta realidad, pero ame a Dios. Y amor es obediencia a Dios. Porque si no empezamos por el encabezado, a los que aman a Dios, todo lo demás no tiene efecto. Si no amamos a Dios, ya no hay nadie por nosotros. No se puede prometer bendiciones. No se puede prometer el obrar de Dios si no amamos a Dios. Entonces, si amamos a Dios, ahí para abajo agarre todo. Como un hermano que yo siempre digo, y me causó gracia la primera vez que lo escuché, que si nos están mirando, nuestro hermano Alejandro y Miriam, que eran de Justo Darac, ahora están, creo que en Tilizarao viviendo, nos mandan mensajes cada tanto, algunos lo conocen, y había venido el hermano, estábamos arreglando los baños, estábamos trabajando con el hermano Alejandro, y un hermano de la iglesia me invita a comer, y le digo, mira hermano que estoy con otro hermano, que vino de Justo Darac, estamos trabajando en el templo. No, que venga, que hay de sobra, tráelo al hermano. Entonces le digo, mirá hermano Alejandro, le digo, nos invitaron a comer, ¿venís? ¡Ja! Me dice, yo si viene de arriba hasta un rayo agarro, me dice. Bueno, le digo, son canelones, no eran rayos. Y fuimos con este hermano. Y yo siempre digo lo mismo, lo que viene de Dios, agárrelo. Mi principal interés es servirle a Dios para ganar almas por amor al Señor, por gratitud a lo que Él ha hecho por mí. Pero encuentro que hay promesas de Dios que también están para nosotros, entonces, venga para acá. Nunca te limites, no limites a Dios. Así como no tenemos que ser descarados con Dios, ¿no? E ir más allá de lo que nuestro respeto por Él significa, pero todo lo que Dios promete. Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Tenemos que tener la fe de un niño. Papá, ¿qué me trajiste? Que no lo merezco, lo tengo re claro. Tengo re claro que no puedo exigirle cosas al Señor porque no merezco nada. Pero también, papá, conozco tu gracia. Eso también lo conozco. Sé que no merezco nada, pero sé que no hay nadie generoso como tú. ¿Qué ofrenda nuestra puede superar la ofrenda que Él hizo? Ofrendó a su Hijo, partiendo desde allí. ¿Qué ofrenda nuestra puede superar? Es todo gratitud. Hoy no hacemos nada por ley. No estamos bajo maldición. Nada hacemos por ley, lo hacemos por gratitud. Volvemos a la dispensación de la promesa donde Abraham diezmó y ofrendó por gratitud. No estaba escrito en una ley, salió de su corazón. En el tiempo de la gracia no diezmamos por la ley, diezmamos por gratitud, ofrendamos por gratitud. ¿Cuánta gente que habla mal? Usted ve en las redes, hablan peste de los sistemas económicos que Dios estableció para sostener su obra y sus siervos, y después caen en manos de un estafador que le saca miles de dólares. Y son tan inteligentes que van y le dan un montón de plata a alguien que no conocen. ¿Y se pueden ser tan tontos? El diablo enceguece sus mentes. Porque cuando uno rechaza la palabra de Dios, automáticamente el diablo es el que se está haciendo cargo. Cuando uno le dice no a la palabra de Dios, el engaño entra como tiro. Por eso tenemos que dar cabida. Jesucristo le dijo a los fariseos, a los saduceos, el problema de ustedes es que mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero si vinimos aquí nosotros, es porque hay lugar en nuestro corazón, vinimos con hambre de su palabra, vinimos con sed de su palabra.
¿Quién acusará? Sigue preguntando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mirá, este va a la iglesia. Y con lo que hizo antes, ¿qué hacemos? Vos no tenés que hacer nada, ya lo hizo mi padre. Dice que lo tiró a lo profundo de la mar y se olvidó. Así que no te preocupes. ¿Qué hacemos? Mirá este, el prontuario que tiene. Y el Señor va a mirar desde el cielo y va a decir, ¿y el tuyo? Porque el de él yo lo borré, el tuyo todavía está ahí. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Si te arrepentiste, Dios cambió tu vida, lo que haya sido antes, si el juez más justo de toda la tierra lo olvidó, ¿quién es el hombre para venir a taladrarte la cabeza? Es más, ¿quién es el diablo? El diablo que ya lo hemos estudiado en la palabra, ya no tiene cabida en el trono de Dios para ir a acusarnos. ¿Qué le quedó? La mente nuestra. Viene acá, tac, 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 tac. Como el pájaro carpintero, ¿viste? No, en el nombre de Jesús usted camine con Dios, ame a Dios y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Algunos dicen, porque ni siquiera, quieren usar la Biblia para acusarte y ni siquiera conocen. Es como que yo vaya a discutir, y te pongo de ejemplo, hermana, de nuevo. Vaya a discutir con ella cuestiones de medicina. Yo no soy médico. A darle consejo cómo tienen que hacer las cosas. No. En el área de la medicina, ella es la autoridad. Y hay gente que no camina con Dios, no conoce su palabra, pero quiere usar la Biblia para acusarte. Dice, este se va a golpear el pecho. Yo les he enseñado a ustedes, cuando les digan, vos te vas a golpear el pecho, dígale que sí. Porque no conocen en qué contexto está esa palabra. Porque fue un fariseo, uno de estos religiosos, sepulcros blanqueados, caretas, a la presencia de Dios con la cabeza en alto a decirle todo lo bueno que él hacía. En su corazón, ese fariseo le estaba diciendo a Dios, tú me debes a mí, porque yo soy muy, muy justo y muy santo. Pero al lado de él había un publicano, eran odiados, y con razón, ¿no? Pero estaba arrepentido y dice que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza y no tenía una oración excelente, no tenía una retórica especial. Por eso el que dice no sé orar, tranquilo, si usted sabe charlar, usted sabe orar. Es hablar con Dios, así de fácil. Hay gente que yo escucho que ora tan sencillito, ¿qué tiene de malo? Está charlando con Dios. Ahí estaba el publicano y dice que él se golpeaba el pecho. Y decía, Señor, lo único que le salía, hazte propicio a mí, pecador. Hazte propicio a mí, pecador. Perdóname a mí, que soy pecador. Y el otro estaba diciendo, yo soy justo, yo soy santo. Señor, estás haciendo mucho bochinche, no me dejas escucharlo al publicano. Es ruido, es barullo. Él realmente está orando, Él está clamando. Así que cuando me dicen, ¿te vas a golpear el pecho? Sí, Señor, me voy a golpear el pecho, me voy a humillar delante del Señor. Le voy a decir, Señor, tu gracia. Señor, si no es por tu gracia, no podría estar aquí. Claro que me voy a golpear el pecho y te invito para que hagas lo mismo. Vas a ver lo bien que te va a hacer. Vas a ver cómo vas a descargar tus culpas en la presencia del Señor. Vas a ver cómo vas a encontrar perdón de Dios para tu vida. Claro que me voy a golpear el pecho, porque nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Quién es el que condenará? Ni el diablo siquiera, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es el que intercede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Gente que escribía su experiencia porque los mataban como perros.
por ser cristianos, los perseguían como lo peor de la sociedad, pero como ellos tenían convicción, ni siquiera eso los movía. ¿Cómo nos va a mover a nosotros un problema cotidiano? Aunque cada problema, y esto lo entiendo perfectamente, para cada uno de nosotros, nuestro problema es todo un mundo, ¿o no? El problema nuestro es todo un mundo. Y usted podrá decirme, pastor, yo sé que hay cosas más graves, pero yo estoy lidiando con esto. ¿Y sabes qué? Dios te entiende. Dios te entiende. Esa es la paz que tenemos. A veces hay cosas que parecieran pequeñas, pero que nos están destruyendo por dentro. Y el Señor dice, sí, está bien. Como estoy atendiendo la oración de mis hijos que son perseguidos, atiendo la tuya también. Estoy escuchando a mis hijos que padecen atrocidades por amor de mi nombre, pero no le quito importancia a lo que te está pasando a ti. Yo quiero que conozcas el corazón del Señor. Lo que te pasa a ti es importante para mí. ¿O no, papá, mamá? Un hijito, una hijita, se golpeó, no es tan grave, pero viene llorando y no dice, no te hiciste nada. No, no tenemos ese corazón. Ahí va, ¿qué te pasó? Y después que comprobás que no es nada, bueno, tranquila, no pasa nada. No sangra, respirás, está todo bien. Pero nos preocupamos. Y si somos padres imperfectos y nos preocupamos, imagínense el papá perfecto, ¿no se va a preocupar por tu vida? Que nunca el diablo te haga creer lo contrario. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué está usted acá? ¿Éramos tan fuertes? No. Por medio de Cristo hemos vencido. Hoy quizás estemos enfrentando luchas actuales, pero hemos pasado tantas cosas y hemos visto que de verdad podemos decir, sabemos, no nos contaron, sabemos que todo ayuda para bien. Dios me sacó de Buenos Aires, me trajo a la provincia de Córdoba, tuve mis crisis, lloré ante la presencia del Señor. Le pregunté muchas veces al Señor, me equivoqué, Señor, no era tu voluntad. Pasé luchas, pasé pruebas, pero de allí el Señor me trajo aquí, porque era el lugar del propósito. Yo ni conocía Villa Mercedes, ni conocía San Luis. Pero no es mi caso nada más. Yo le cuento mi experiencia, pero cada uno podemos tener una experiencia. Dios nos mueve y a veces no es que todo va a ser color de rosa. Si Dios me trajo acá, no me va a faltar nada. Si Dios me trajo acá, no voy a tener ningún problema. No, Dios te trajo a un lugar donde el diablo no quiere que estés. Estás plantado en una casa de bendición y no va a faltar el que te venga a querer sacar de aquí, porque el diablo no quiere que estés. No es Dios el que no quiere que estés, es el diablo que te quiere sacar de un lugar de buena tierra y de bendición donde te van a sembrar la palabra de Dios sin adulterar. ¿Usted cree que al diablo le gusta eso? Claro que no. Sea inteligente, sea sabio. Pero en todas esas crisis, después el Señor me iba mostrando esta puerta. Aquí te abro esta otra. Te empiezo a llevar. Y llega un momento que sentís como el profeta, que ya no era él que caminaba en las aguas, sino que las corrientes te van llevando y tenés que decir, Señor, a donde tú quieras. Cuando entendés eso, dejás de remar. Dejás de batallar. Las corrientes de tu espíritu. Y uno puede decir, Señor, todas las movidas que tú hiciste, yo no las hubiera hecho. Si hubiera sido mi decisión, mi planificación de mi vida, hubiera sido tan diferente, no sé si estaría. Y ojo, tenía buenos planes, buenos pensamientos, yo siempre quise servir a Dios, pero justamente, y se lo digo de corazón, yo me acuerdo cuando acompañaba a mi pastor, íbamos a una villa a predicar, a hacer campañas, y yo me daba cuenta de alguna forma de que no era fácil la tarea que tenía el siervo de Dios, y yo dije, Señor, yo voy a pintar, voy a revocar, voy a hacer material, y de hecho lo hice, siempre lo hice y lo sigo haciendo. Pero pastor, no, Señor. Yo acompaño, yo ayudo, yo respaldo, oro, trabajo, lo que quieras.
La música sí. Que uno elige cosas. Sí, siempre amé servir a Dios con la música, pero el Señor dijo, creo que le causé gracia al Señor. Dijo, no sabes, Pablito. Pero no hay nada mejor que estar en los propósitos de Dios. Haz lo que sea que Dios te haya llamado. No hay nada mejor que estar en los propósitos de Dios. Claro que en Canaán hay gigantes. Pero el Señor dice, yo te doy victoria. Ahora andá y peleales. Peleales. No te rindas ante el enemigo, no te rindas ante la lucha, no te rindas ante las habladurías, no te rindas ante nada de eso. Escuchá la voz del Espíritu Santo de Dios, porque antes en todas las cosas, todas estas cosas, somos más que vencedores por Él, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor, dele gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Señor, junto con mis hermanos. Lo invito a estar de pie, a darle gloria al Señor. Hable con Él. Dígale, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. En esta noche yo me apropio de estas palabras, son mías, Señor. Tú me las entregaste para que las grabe en mi corazón, ya no en tablas de piedras, sino en mi corazón. Señor, graba estas palabras y que en el momento de la lucha y cuando arrecia la lucha podamos esgrimir esta espada del Espíritu para batallar contra el enemigo y para tener victoria. Y no solamente, Señor, defender nuestra posición, sino poder avanzar y tomar terreno. Que podamos comprender, aunque no entendamos los detalles, que todo lo que permites ayuda para bien. Que quizás tú nos quieres sacar, tú nos quieres mover, tú tienes algo mejor. Señor, tú sabes lo que vas a hacer, pero en esta noche, junto con mis hermanos y hermanas, te decimos, Señor, a donde tú quieras, llévame. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras. Pero yo sé, por tu palabra y por experiencia, que aún lo actual me va a ser de bendición, me va a ayudar para bien, mi fe se va a acrecentar, mi fe se va a fortalecer, te conoceré más que ayer, como dijo Job, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo oír y escuchar que experimentar. Señor, sosténnos con tu brazo fuerte. Sostén a tu pueblo. Señor, en las crisis, en las luchas, aún, Señor, en las crisis internas, la fortaleza y la voz de tu Espíritu resuenen fuerte. Que podamos cerrar nuestros oídos a toda voz del diablo, a toda voz del enemigo, a todos aquellos que se levantan como instrumentos de las tinieblas para venir a socavar nuestra fe. En el nombre de Jesús rechazamos lo que no venga de ti y podamos tener oído de sabio para escuchar la voz de tu Espíritu. Oír tu voz en el momento y en el lugar correcto. Y que esta palabra, Señor, se haga una realidad. Que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan ir comprobando tu gloria, porque a los que llamaste y justificaste, también los glorificaste. Señor, tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en el estudio, en cada área de nuestra vida. Señor, podamos ser prosperados así como prospera nuestra alma, porque es promesa de tu palabra. Defiende nuestras causas y aún en el silencio tuyo sabemos que tú estás abogando por nosotros. No hay nadie más poderoso que tú. Y si tú eres por nosotros, ¿quién en contra? Señor, te damos gloria, te damos gracias por esta palabra, por la fortaleza que recibimos de lo alto, por tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, al salir de este lugar. Tu cuidado, tu protección sobre cada vida de mis hermanos, mis hermanas. Bendice sus hogares, tápalos de bendiciones, Señor. Lluvias de bendiciones. Cielos abiertos, Señor.
No estamos conforme al sistema del mundo, no dependemos de este sistema, dependemos de tu reino, que nunca está en crisis. Señor, bendice, 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 bendice a tu pueblo, Señor, que cada día podamos amarte más para que toda esta palabra se haga realidad en nosotros. Bendícelos en lo espiritual, madurez, crecimiento, sabiduría, unción para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, en el cuerpo, la salud, los milagros, los órganos nuevos. Señor, en el nombre de Jesús, milagros creativos, sangre purificada, renovada. En el nombre de Jesús, diagnósticos negativos, Señor, que son revertidos por tu poder. Porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Envía palabra de sanidad, aún a la distancia, Señor, en el nombre de Jesús. La fortaleza en el alma, en el espíritu. Quita tristeza, quita depresión. En el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu de tristeza y de depresión, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. La fortaleza de tu Espíritu Santo invada cada vida y cada corazón. Cambia la tristeza por gozo, aunque no entendamos ese gozo en el momento de la lucha, pero viene de ti. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús hay victoria. Como dice allí en el libro de Apocalipsis, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. Hay poder en tu sangre. Hay poder para salvar, para limpiar, para transformar, para redimir. En el nombre de Jesús oramos por las familias, oramos por los hijos, por los nietos, por los sobrinos. Oramos, oramos, oramos por liberación. En el nombre de Jesús, salvación. Espíritu Santo, toca las vidas, ilumina, convence de pecado, atrae hacia ti, Señor. Cada vez queda menos tiempo en este mundo y tú quieres que todos se salven, Señor. Trae las almas que vengan a escuchar tu palabra, a salvarse, a restaurarse. Restaura familias, matrimonios en el nombre de Jesús. Lo que el diablo quiere hacer para romper, Señor, rompe tú todas las obras de las tinieblas. Tú viniste a deshacer las obras de las tinieblas. Muestra tu gloria y tu poder. Nadie más grande que tú. Si tú eres por nosotros, ¿quién en contra? En el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor. La gloria y la honra es para ti. La unción y la gracia en nuestras vidas, en nuestras bocas, para hablar de ti, para predicar el evangelio, para ganar almas. En el nombre de Jesús, unge a tu pueblo, Señor. Purifica nuestros labios. Así como el profeta reconoció y dijo: soy hombre de labios inmundos. Pero allí el ángel tomó una brasa encendida del altar y purificó sus labios. Purifica nuestras bocas, purifica nuestras vidas. Que podamos entresacar lo precioso de lo vil, como le dijiste a Jeremías. Señor, aquí estamos, decimos: heme aquí, Señor. Usa nuestras vidas y encárgate de nuestros problemas, de nuestras cargas. Hemos hecho lo que podíamos, pero hay cosas que solo tú las puedes hacer. Y te lo dejamos a tus pies. Y descansamos en ti y te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te alaba mi alma, Señor. Juntos con mis hermanos te adoramos. Nadie como tú, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gozo en nuestros corazones. Amén. Por su presencia gloriosa.